Estamos viviendo el mayor desafío en la historia de la humanidad. Las consecuencias de las acciones humanas de los últimos 3 siglos, producto de la industrialización basada en modelos filosóficos de producción máxima, soportados en el bien particular, el crecimiento desproporcionado de la población mundial, la carencia de organizaciones internacionales con poder suficiente para cooptar los intereses individuales e individualistas, y las inminentes consecuencias que se están viviendo y que se vivirán en el planeta en las siguientes décadas, llaman la atención para tomar medidas urgentes que le hagan frente a la incapacidad particularista del ser humano por solucionar sus problemas y no avisorar este espacio terrenal desde el respeto a la diversidad de las especies, el debido control de las acciones y la proyección de soluciones más acordes con el sentido mismo de lo que significa la idea de bienestar. Resolveremos en este espacio algunas de las inquietudes básicas sobre las conferencias de las partes para poder comprender de forma amplia los desafíos que tenemos como especie, como biosfera, como territorios en este nuestro único espacio de existencia. La COP, o Conferencia de las Partes, es una reunión anual de los países que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Durante estas conferencias, los países discuten y negocian acciones para combatir el cambio climático, revisar compromisos y evaluar el progreso en la implementación de acuerdos anteriores, como por ejemplo el Acuerdo de París. La COP es un espacio clave para la cooperación internacional en temas ambientales y climáticos. En el contexto de la COP, o Conferencia de las Partes, el término partes, entre comillas, se refiere a los países o entidades que han ratificado un acuerdo internacional específico, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estas partes son los miembros que se comprometen a cumplir con los objetivos y disposiciones del tratado, participando en las negociaciones y en la implementación de políticas para abordar los problemas tratados, como el cambio climático, la biodiversidad o la desertificación. Cada parte tiene voz y voto en las decisiones que se toman durante las conferencias. Existen varios tipos de COP, o Conferencias de las Partes, en el contexto de diferentes acuerdos internacionales. Los más conocidos son la COP de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se lleva a cabo anualmente. La COP, la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, que se centra en la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus componentes. La COP de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación, que aborda la desertificación y la degradación de la Tierra. Cada una de estas COP se enfoca en temas específicos y tiene su propia estructura y procesos. Por ejemplo, la COP, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se inició en el año 1995, con la primera conferencia celebrada en Berlín, Alemania. Desde entonces se han llevado a cabo numerosas conferencias anuales, hasta la COP29, que se celebrará en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre de 2024 y que se centrará en la financiación, ya que se requieren billones de dólares para que los países reduzcan drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. En tanto, la COP28 tuvo lugar en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en 2023. De tal forma, cada conferencia busca avanzar en la cooperación internacional para abordar el cambio climático y sus efectos. Dentro de los logros más importantes de la COP del cambio climático se incluyen, por ejemplo, el Protocolo de Kioto de 1997, que estableció compromisos legalmente vinculantes para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los países desarrollados, no los países en desarrollo. Asunto que no gustó a los países desarrollados. El Acuerdo de París del año 2015, que estableció un marco global para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius, con el objetivo de 1.5 grados, el cual ya hemos superado en ocasiones. Incluye compromisos nacionales y un mecanismo de revisión cada 5 años. También los mecanismos de financiamiento, que se han establecido fondos para el Fondo Verde para el Clima, que ayuda a los países en desarrollo a implementar acciones de mitigación y adaptación. Los acuerdos sobre adaptación, que se han desarrollado marcos y programas para ayudar a los países a adaptarse a los efectos del cambio climático, incluyendo el Pacto de Adaptación. Y la movilización de la acción climática. A través de la COP se han incentivado la colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad civil, promoviendo acciones concretas a nivel local y global. También encontramos la Conferencia de las Partes de la Convención de la Diversidad Biológica, que se celebró por primera vez en 1994, en las Bahamas.
Tiene una regularidad de encuentros cada 2 años. Esta convención se originó después de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año 1992, cuando se acoge el concepto desarrollo sostenible, que salió del Foro de Brundtland, donde se adoptó en el año 1992 el Convenio sobre la Diversidad Biológica para abordar la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hasta la fecha, se han realizado 16 conferencias de las partes. De tal forma, la COP15, celebrada en 2022 en Montreal, Canadá, fue particularmente significativa. En esta reunión, se adoptó el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, con el objetivo de conservar al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas globales y restaurar el 30% de los ecosistemas degradados para 2030. También se incluyeron metas para reducir la pérdida de biodiversidad y fortalecer el financiamiento para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos de conservación. En la actualidad se encuentra en desarrollo la COP16 en Cali, Colombia. En tanto, la primera conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación se celebró en Roma, Italia, del 29 de septiembre al 10 de octubre de 1997. La convención, cuyo propósito es combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, fue adoptada en 1994 y entró en vigor en 1996, un año antes de esta primera COP, es decir, la del cambio climático. Hasta la fecha actual, en 2024, la COP ha tenido 16 sesiones. La más reciente es la COP16, que tuvo lugar en diciembre de 2022 en Abiyán, Costa de Marfil. De tal forma que estas reuniones de esta COP se celebran regularmente para evaluar el progreso y adaptar estrategias a las necesidades emergentes en la lucha contra la desertificación y la degradación de tierras a nivel mundial. A lo largo de los años, la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación ha logrado varios avances importantes en su objetivo de mitigar la desertificación y degradación de tierras. Algunos de los logros más destacados incluyen, por ejemplo, iniciativas globales de monitoreo. La COP ha desarrollado sistemas de monitoreo como el proyecto LADA, que consiste en evaluar la degradación de tierras en zonas áridas, y la Reseña Mundial de Enfoques y Tecnologías para la Conservación, que ayudan a evaluar y controlar la desertificación y la degradación de tierras a nivel global. Estos proyectos permiten entender mejor los impactos y causas de la desertificación, promoviendo soluciones basadas en evidencia para la restauración de tierras afectadas. El programa de neutralidad en la degradación de tierras es otro logro importante. En la COP12, celebrada en el año 2015, se lanzó el programa de neutralidad en la degradación de tierras, que busca equilibrar la pérdida y restauración de tierras. Este enfoque ha permitido a muchos países fijar objetivos de restauración de ecosistemas y evitar mayores degradaciones. Este programa también se integra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 15, sobre la vida de ecosistemas terrestres. Se ha buscado también el empoderamiento de comunidades locales. Estas COP han enfatizado la participación de las comunidades afectadas, promoviendo que las poblaciones locales, incluidas mujeres y jóvenes, se involucren en los esfuerzos contra la desertificación. Esto asegura que los programas nacionales de acción reflejen las necesidades y conocimientos locales, facilitando soluciones más efectivas y sostenibles a largo plazo. Como también se ha planteado el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación. En ese año 2006 se celebró el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación, lo cual ayudó a aumentar la conciencia mundial sobre este problema, organizando eventos y campañas que destacaron la urgencia de abordar la desertificación y sus impactos globales. En este espacio hemos podido conocer las conferencias de las partes más importantes, más resaltantes a nivel mundial. Por ejemplo, la COP centrada en el cambio climático, la COP centrada en la diversidad biológica y la COP centrada en la lucha contra la desertificación. En un balance podríamos encontrar que estas soluciones que las Naciones Unidas le han planteado al planeta entero, a las naciones con sus compromisos, hace un llamado, hace una alerta a los colectivos para generar soluciones a los problemas específicos de los territorios, a tomar medidas urgentes, a solucionar los problemas de forma colectiva y sentipensante. Sin embargo, cabe resaltar, estas medidas son tan urgentes
dado que las estadísticas no engañan y reflejan que finalizando el siglo XXI tendremos una temperatura mundial por encima de los 3 grados Celsius, afectando ineludiblemente toda la realidad que conocemos. Un saludo especial a quienes les interesan las teorías críticas, la sustentabilidad y las vías disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt. Y con este espacio estamos buscando una reflexión colectiva para cambiar la realidad que estamos habitando.